Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Gracias a Dios por permitirnos un día más de vida. Gracias porque en su amor y su misericordia, pues Dios nos guarda, nos cuida y nos protege. Y en esta hermosa mañana, pues tengo el enorme privilegio de parte de Dios de poder compartir con ustedes, ¿verdad? Una corta meditación más de lo que es la palabra de Dios. Y para ello, pues voy a leer en el primer libro de la Biblia, Génesis, en el capítulo 25, ¿verdad? Y voy a tomar el versículo 21, donde dice el Señor de la siguiente manera: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. En esta hermosa mañana, pues, quiero hablar un poco en cuanto a la oración, ¿verdad? La importancia de la oración. Y aquí en este versículo de la palabra de Dios, pues vemos a este hombre, ¿verdad? Isaac, ¿verdad? Tenía un problema. O sea, el problema era que su mujer era estéril. Y después de 20 años de esterilidad, pues, de su esposa, Isaac hizo frente a la prueba y se volvió a Dios en ferviente oración, reconociendo evidentemente con ello el calendario de Dios en la promesa de la descendencia. Y más adelante, pues, vamos a ver algo en cuanto a esto. Ahora, quiero que vayamos al libro de 1 de Juan, capítulo 5, y el versículo 14. Dice el Señor de la siguiente manera: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire cómo nos habla la palabra de Dios. Aquí nos habla de lo que es la confianza. Los cristianos, los hijos de Dios, pueden saber con confianza absoluta que Dios responde la oración cada vez que se acercan al trono de la gracia. Y esto tiene que ser, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, o sea, conforme a su voluntad. Esta frase de conforme a su voluntad es como una llave estratégica para la oración contestada. Orar conforme a la voluntad de Dios es orar de acuerdo con lo que Él quiere y no según lo que deseemos o insistamos que Él haga por nosotros. Y ahí en el libro de San Juan 14, del 13 al 14, Juan, ¿verdad?, ya especificó claramente que la oración contestada también depende de la obediencia y los mandamientos de Dios, y al mismo tiempo, pues, la renuncia diaria del pecado, puesto que los creyentes conocen la palabra de Dios y su voluntad y practican aquellas cosas que le agradan, nunca deben insistir en que se cumpla, o sea, su propia voluntad, o sea, nuestra propia voluntad, sino lo que tenemos que hacer es procurar por encima de todas las cosas que se cumplan los deseos, o sea, la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos todo esto, hermano, dice el Señor en su palabra que Él nos oye. Esto significa que Dios siempre escucha la oración de sus hijos, pero no siempre en la manera en que nosotros, ¿verdad?, se la presentamos a Él. Ahora, esto sucedió
en la vida de Isaac. Isaac era hijo de Abraham y Sara. Mucho antes de su nacimiento, Dios prometió a Abraham una descendencia numerosa proveniente de Isaac. Y eso lo puede ver ahí en el libro de Génesis 15, del 5 al 6, 17, del 5 al 16. Isaac se casó con Rebeca, pero había un problema. Rebeca era estéril, como leímos en el primer versículo. No podía tener hijos. ¿Qué sucedería entonces con las promesas de Dios? ¿Isaac se resignaría? No, él también era hombre de fe y aprendió a conocer personalmente al Dios de su padre. Fue a él, oró e incluso rogó. Sabía que su oración correspondía a una promesa que Dios había hecho a Abraham. Y era según su voluntad, o sea, según la voluntad de Dios. Isaac rogó y Dios escuchó sus oraciones. Dios le respondió dándole dos hijos, Jacob y Esaú. Después, mire, de 20 años de matrimonio de Jacob nacería el pueblo de Israel. Y más tarde, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o sea, el Mesías prometido. Este pasaje nos enseña que hay casos en los cuales Dios espera que nosotros insistamos en la oración. Por eso Él dice en su palabra, orad sin cesar. Si bien nuestras oraciones es según su voluntad, ¿sabe lo que Él hace? Él prueba nuestra fe en sus promesas, así como nuestra paciencia. Él quiere que sus promesas sean valiosas para nosotros y que contemos con ellos. Así es que, hermanos, no dudemos en orar, incluso si parece que las circunstancias de nuestra vida se oponen al cumplimiento de lo que Dios nos ha prometido. Y si Dios no responde inmediatamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar sin cesar. O sea, tenemos que perseverar. Perseveremos en la oración. Perseveremos en la oración. Porque eso es lo que Dios nos manda en su palabra, hermanos y hermanas. Por eso es que Él tiene razón, por las cuales nos manda esperar. Claro que Dios tiene su razón. ¿Por qué? Porque Dios responde a su debido tiempo. No como nosotros queremos, sino que como Él quiere. ¿Sabe por qué? Porque Él, mejor que nadie, sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Él, mejor que nadie, sabe. Y Él no nos va a dar algo que Él sabe que no va a ser de bendición o de provecho para nuestras vidas. Así es que, hermanos, aprendamos a orar, aprendamos a perseverar en la oración y aprendamos a esperar en Dios, ¿sabe? Porque Dios siempre cumple fielmente sus promesas. Así es que, hermanos, confiemos en ese Dios todopoderoso y sigamos perseverando y esperando en Dios. Y hagamos nuestra, cada día, hagamos uso de la oración para que Dios nos ayude. En esta hermosa mañana, mi anhelo y deseo es que Dios pueda bendecirle a usted posiblemente que esté pasando por una situación, ¿verdad? Tal vez no como la situación de Isaac, pero puede ser que usted tenga algún problema en su vida. Entonces, haga lo que hizo este gran siervo de Dios, orar a Dios y esperar en Dios. 20 años esperó, pero gloria a Dios, que Dios siempre responde a nuestras
oraciones. Que Dios nos bendiga.